Cordial saludo. Llegamos a a las últimas etapas de nuestro plan de mejoramiento. Ya estamos en ese momento donde ya queremos entregar todo ese plan y queremos ya mostrar ese gran resultado. Entonces vamos a mirar lo que tiene que ver con todo lo que es las conclusiones, las recomendaciones, las limitaciones, la introducción, palabras clave, resumen, abstract y demás. Lo vemos adelante. Ok. Entonces, aquí ya estoy compartiendo, entonces ustedes pueden ver este tema de empecemos con el final y luego vamos a hacer el principio. Entonces, dentro de las conclusiones, nosotros qué vamos a mostrar aquí, esas razones, esas pruebas, esas evidencias que nos soportan todo lo que hemos desarrollado entre el plan de mejoramiento. Vamos a decir el por qué alcanzamos, qué datos, qué encontramos diferente o qué nos ayudó a validar esa posible hipótesis o ese objetivo que teníamos al inicio. Aquí vamos a identificar y vamos a hablar con conectores como el así, el entonces, se infiere que, podemos decir que, indica que. A través de todo lo que hayamos hecho, ese, llamemos así, ese flujograma, a través de esa investigación de mercados, a través de un análisis de competencia, a través de un normograma, a través de una serie de cosas que hayamos podido desarrollar y cuál haya sido ese plan de mejoramiento que alcanzamos. Y aquí es donde nosotros entramos a mostrar todos esos datos y esas cifras relevantes que nos muestran que ese plan de mejoramiento tuvo sus logros esperados o de pronto también podemos decir dónde o en qué etapa quedó. No es problema que en algún momento uno haya realizado un plan de mejoramiento y a la conclusión nos dimos cuenta o que algo no es aplicable o que nos encontramos de pronto otra alternativa, que eso es donde lo que se establece en el plan de mejoramiento. Entonces, aquí en este plan de mejoramiento nosotros vamos a reiterar lo más importante del trabajo, lo más relevante. Mencionamos ese objetivo general y ese objetivo general, cómo se cumplió o en qué etapa se cumplió. Se discuten los grandes datos que se encontraron y aquí podemos apoyarnos de todo lo que habíamos realizado en la metodología a través de nuestras encuestas o entrevistas a profundidad o lo que hayamos nosotros encontrado allí. Vamos entonces a resumir los principales hallazgos donde o qué podemos nosotros entender e interpretar de esos datos y esos hallazgos. Esta parte de conclusiones y recomendaciones a nivel personal considero que es una de las etapas más claves del proyecto porque es aquí donde nosotros estamos dando nuestra nuestro sello, estamos colocando y nos estamos comprometiendo con un concepto. Aquí es donde nosotros estamos desarrollando nuestro criterio, porque si ustedes lo ven, pues obviamente el objetivo es para dónde vamos, lo que es el estudio, perdón, todo lo que tiene que ver con ese, esa parte donde nosotros estamos hallando o estamos mostrando todas las teorías, todo ese marco, el marco teórico, el marco legal, pues son temas que vienen de fuentes externas. Hacemos un plan de mejoramiento con base en lo que vemos en la organización, pero aquí es donde yo estoy diciendo con todo lo que acabé de hacer que logro concluir y que recomiendo. Entonces, aquí en las conclusiones vamos a decir si se ayudó a resolver o no el problema, qué nueva información se puede obtener frente a ese plan de mejoramiento, si nuestros resultados nos ayudan a validar esa hipótesis a través de su objetivo general que teníamos, o también si encontramos alguna brecha que en algún momento nos puede llegar a decir si tenemos que hacer un estudio adicional o se recomienda un estudio adicional. Y vean que aquí ya estamos hablando de las recomendaciones. Si hay una discrepancia, ¿por qué se puede haber encontrado esa discrepancia? Entonces, conclusiones, vamos a decir que hallamos cuáles fueron nuestros principales datos. ¿Qué puedo concluir a partir de lo que encontré? Y las recomendaciones, ya empiezo yo a decir qué puedo mostrar o qué se puede recomendar adicional de esto. Digamos que, por ejemplo, teníamos un trabajo en etapas, entonces se recomienda o no se recomienda continuar con una siguiente etapa. Cómo también se le puede dar continuidad al plan de mejoramiento para que no quede archivado en unos anaqueles, sino que el proyecto pueda continuar. Y hablamos de las limitaciones. ¿Qué pudo haber pasado o qué me encontré como piedras en el camino que me hayan generado alguna complejidad en mi trabajo? Entonces, aquí estamos nosotros hablando de limitaciones tales como, ve, yo quería quería realizar un número X de encuestas, que según el nivel de confianza, según el margen de error que tenía establecido, según la población,
pero no pude hacer la totalidad. ¿Por qué? Por temas ya sea de tiempo. Segundo, porque no recibí una autorización en el momento indicado o porque había un tema de confidencialidad. Entonces, esas limitaciones es bueno que queden porque también ayudan a mostrar que el trabajo pues se hizo de una manera óptima, pero que no está exento de cualquier cosa que no está bajo nuestro control. Entonces, una vez ya tenemos las conclusiones, las recomendaciones, esas limitaciones, ya vamos a hacer lo último que es lo primero que se muestra, que es muy interesante. Y uno dice, pero ¿por qué la introducción, el resumen, el abstract, las palabras clave se hace al final? Porque tú ya sabes todo, ya escribiste todo. Entonces aquí es donde tú vas a mostrarle al lector qué se va a encontrar. Y eso es lo que me da la introducción, el resumen, el abstract y las palabras clave. Entonces la introducción básicamente tiene la función de familiarizar al lector con el tema, le va a dar un contexto y le va a relatarle lo que será expuesto. Entonces la introducción me da o me muestra cuál es el tema del trabajo, por qué se hace el trabajo, cómo está pensado el trabajo, y uno aquí habla básicamente cómo son cómo está concebido, y se da una abrebocas de cuáles son las principales etapas que vas a encontrar o los capítulos que vas a encontrar dentro de este plan de mejoramiento, y cuál es el método empleado en el trabajo. Es una abrebocas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Por qué se hace? ¿Cómo está pensado? ¿Y cuál es el método empleado del trabajo? Esto normalmente, si uno va a hablar en extensión, es aproximadamente una página. Y tenemos el resumen y las palabras claves. En el resumen y las palabras claves, ya digámoslo así, es un tema mucho más específico del plan de mejoramiento. Ya no estamos hablando, como lo hablamos en la introducción, que nos vamos a encontrar en el trabajo, ¿sí? Ya de un concepto, llamémoslo así, más teórico, sino que ya vamos a lo más técnico, ¿cierto? Entonces aquí hablamos del objetivo del trabajo. Es muy importante que el resumen es algo muy corto, son 250 palabras como máximo. Entonces aquí yo voy a mencionar cuál es el objetivo del trabajo, cuál fue el diseño metodológico, los principales hallazgos y las implicaciones derivadas del trabajo. Entonces, si ustedes empiezan a ver aquí, es una combinación entre esa introducción, el objetivo, la metodología y las conclusiones. Entonces, aquí es muy resumidamente qué nos encontramos en todo el trabajo, diciendo de una vez qué encontramos. ¿Listo? Entonces, desde qué queríamos, qué hicimos, qué encontramos, aquí tenemos nuestro resumen. Ese resumen se traduce. Es importante que le den una lectura o le pongan a una persona adicional si nuestro idioma inglés no es lo más, llamémoslo así, lo más fuerte, para que nos dé una revisión del abstract, que es ese resumen en inglés, porque muchas veces nosotros lo podemos poner en Google Translator, que es bien, pero que a veces cuando se hace la traducción no es la más correcta aproximada, o pues o no es la más aproximada a lo que debería ser en un buen término de un buen lenguaje técnico. Entonces pongan una persona que le revise esto. Y igual, lo que es el abstract también tiene la misma extensión. Entonces, entre resumen y abstract son 500 palabras. Y las palabras claves son más o menos de 3 a 5 palabras que ustedes digan que son las claves y las que más mencionaron durante el trabajo. Palabras que sean muy del resultado, muy de la ejecución. Entonces aquí son 4 o 5 palabras, y esas palabras también se traducen y es lo que se llama el keywords. Entonces tú tienes resumen, palabras claves, abstract, keywords. Nuevamente de 3 a 5. Ya con eso hay que tener en cuenta, y aquí vemos también algunas claves, que cómo se puede ver el resumen y las palabras clave. Tengamos en cuenta que cuando ya estamos hablando de nuestro plan de mejoramiento, el plan de mejoramiento no debe superar las 45 páginas, ni las 12.000 palabras. Es importante tener eso en cuenta. Importante también, cuando estamos haciendo esto, que tengamos las bibliografías, donde tengamos las bibliografías también en inglés, ¿sí? Entonces veamos aquí que nos muestra el resumen. Entonces el resumen de esto nos dice: el proyecto de investigación tuvo como objetivo determinar, ahí está el objetivo, ¿listo? El nivel de actitudes hacia la lectura de estudiantes de quinto y sexto grado primaria de la institución educativa Tomás Gutarra de Solís de Sicaya. Entonces ahí está el objetivo.
se trata de un estudio del tipo sustantivo del nivel descriptivo. ¿Cuál fue el tipo de metodología? ¿Sí? Eh, la variable de estudio fue la actitud hacia la lectura. La población estuvo constituida por los alumnos de la institución. Aquí ya estoy hablando de la población. El instrumento empleado fue el test de actitudes, que en nuestro caso serían las encuestas y demás. Aquí está todo el instrumento y los resultados fueron procesados a través de la tabla de frecuencia. O sea, aquí estoy hablando de los resultados y no tengan problema en mencionar datos y cifras aquí, pero nuevamente, muy puntual, 250 palabras. Y tenemos palabras claves: actitud, lectura, comprensión, lectura. Listo. Entonces aquí tenemos ya, este es un resumen de una tesis de grado que es mucho más grande, ¿no? Entonces tenemos el título, la introducción, el propósito, el método, los resultados, las conclusiones, que sí básicamente, o si usted lo quieren ver, pues básicamente es este mismo con otras palabras, pero me gusta mucho este de objetivo, método, población, instrumentos, resultados, palabras claves para nuestro plan de mejoramiento. Entonces, ya con esto, que estamos a puertas de hacer la última entrega, ya se recibe la realimentación por parte del docente y se hacen los últimos ajustes antes de entrar en la etapa de la socialización, que es cuando hacemos la presentación de nuestro plan de mejoramiento ante el jurado externo. Espero que esta charla les haya servido y que sigan con todo el ánimo y la actitud para entregar el mejor trabajo en sus vidas. Muchas gracias.